por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Por supuesto, como siempre los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos en Spotify, síganos en nuestros canales de YouTube, en todas las plataformas en las que nos encontramos. Y las dos invitaciones que usted ya conoce. Escúchenos en el 1670 de AM Radio Anáhuac y véanos todos los miércoles en punto de las 9 de la noche con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. ¿Y ustedes cómo sueñan cuando sueñan? Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios dicen que somos sueños que sueñan con ser soñados. ¿Tú qué piensas, Ceci? Yo pienso que con estos ojitos soñadores de estos dos locutorzazos que tengo a mi lado, hoy vamos a hablar de un tema pertinente, un tema que ha intrigado a la humanidad desde sus inicios, que son los sueños. Hay gente que dice que no se acuerda de lo que sueña, hay gente que dice que sueña negro, hay gente que dice que ve el futuro en los sueños. Hoy vamos a hablar de los sueños, un tema bien interesante que además de todo está conectado directamente con la literatura, con la parte de fantasía, de creación, de posibilidades. Ay, es un buen tema. Vamos a hablar de sueños. ¿Calderón de la Barca? ¿Era como lo que empezaste? No, la verdad es que no sé si me lo inventé o lo escuché en algún lado, Lo pero me soñó. gusta. Somos sueños que sueñan con ser soñados. Es que hay un poema de Calderón de la Barca que también no lo recuerdo con exactitud, pero habla un poquito de algo similar. Y toda la novela Entonces, de La vida es sueño. Sí, entonces por ahí pensé que estabas Bueno, es una aludiendo obra a de Calderón teatro. de la Barca. Pero pues bueno, el tema de hoy es muy interesante, lo platicábamos ahorita hace un instante fuera de micrófonos, que los sueños intrigan, los sueños son interesantes, ya lo decía Ceci, hay gente que dice que puede ver el futuro, que tiene proyecciones, que puede a lo mejor también pronosticar algunas cosas, las famosas premoniciones, otros que no se acuerdan en lo absoluto. También tenemos pesadillas recurrentes, yo aquí levanto la mano, pues ya ustedes saben cuál es mi temor número Tun, uno. tun, 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 tun. El tiburón, pues aunque no lo crean, desde niño y hasta la actualidad, con cierta frecuencia, con cierta periodicidad, me persigue un tiburón en el sueño. ¿Todavía? Es en serio, sí, o sea, es una realidad lo que les Uy, estoy qué platicando. miedo, Saúl. Sí sueño en muchas ocasiones con él, no con tiburones, con el Ese tiburón. tiburón, claro. Entonces, también puede ser eso, ¿no? La recurrencia de algún sueño. ¿Qué más podemos platicar? Cuando sueñas que te caes y hasta la pata, ¿no? Sí. Bueno, la pierna, para no decirlo tan coloquialmente, le das un latigazo, ¿no? Ahí en la cama o te agarras por un segundo. ¿No has soñado que vas caminando desnudo por la calle? No, afortunadamente. Yo soy muy sí, pulcro, Ceci. Yo sí, y no sabes qué vergüenza. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que sientes que te tienes que tapar y nadie te pela. Por fortuna, por fortuna. Pues sí, ese es otro. O que vuelas. Que vuela, sí, por ejemplo, ese sí es un sueño también recurrente. entonces sí, claro. Pero algo muy interesante de todo esto es cuánto dura un sueño, ¿no? Porque a veces un sueño nos puede parecer larguísimo, que hay toda una historia, que hay una narrativa, un contenido casi de película, y por ahí yo he llegado a leer alguno que otro, lo pongo entre comillas, experto o científico o analista de los sueños que dicen que un sueño puede durar entre 3 y 5 minutos. Entonces dices, y a mí se me hace un sueño que duró una hora, eterno, ¿no? claro. Y que además tenemos cierto número de sueños en la noche, que creo que son máximo 5 sueños o algo así. Hay toda una historia atrás de los sueños muy, muy interesante, pero hay quien jamás se acuerda de los sueños. Yo rara vez me acuerdo, casi nunca me acuerdo de lo que soñé, pero sí llego a acordarme. En algún momento pensé que cuando uno se va volviendo adulto va dejando de soñar, pero no es cierto en realidad. Un buen ejercicio interesante, sobre todo con el tiempo, es escribir el sueño inmediatamente después de despertar. El delirio, Obviamente sí. no siempre nos acordamos. Existen sueños recurrentes que parece que también dan la intencionalidad colectiva. Ahí van a estar Freud, ahí va a estar Carl Jung.
Me parece que el de soñar, sobre todo como cuando niño, es una sensación muy positiva en el sueño. Mis peores pesadillas eran más bien la caída en el espacio. Muy A mí cierto. lo que me daría terror no es encontrarme al tiburón, yo pues le nado y a ver si le gano, pero caer en el espacio no hay nada de qué detenerte. Esa era como la pesadilla recurrente. Y es muy interesante porque los sueños quizás sean, y esto es algo que discutía yo en la comida ayer con unos filósofos, la única manera en que Dios se comunica con el ser humano a través de los sueños. Y vamos a hablar ya en conversaciones, en la parte sobre todo cinematográfica, porque así como en literatura está presente el tema de los sueños, en la cinematografía estará con mayor frecuencia intercalando estas ideas literario-filosóficas. Y es que hablas con mucha razón de esta relación que existe entre Dios, el sueño y el ser humano. Adán cae en un sueño profundo para que le quiten la costilla y de ahí se pueda hacer, según la historia del Génesis, la figura de Eva. Pero también los muchos profetas caen en un sueño profundo. Mahoma, por ejemplo, entra a la cueva de la Medina y ahí es en donde se le manifiesta todo lo que después quedaría escrito en el Corán. Y así vamos a ver a los sueños que interpreta José, el hijo de Jacob, cuando se hace muy amigo de Ramsés II, y entonces, más bien, esa es la razón por la que puede llegar al poder. Y, en fin, creo que tienes mucha razón cuando dices que Dios ha elegido también comunicarse con los hombres según las diferentes tradiciones que existen a través del sueño. Y es que el sueño es algo tan difícil de repente de describir que Ujú. pasaron, es decir, el interés ha venido desde la antigüedad, pero la historia ya del estudio científico en realidad es muy reciente. Data de los primeros años del siglo XX, cuando nosotros encontramos ya toda la teoría freudiana y luego Jung, que se va a meter como más de lleno en todo esto. ¿Y cuántos hemos, pero en términos literarios y en términos artísticos, cuántos cuadros de personas que están dormidas, cuántos personajes que han soñado y que a partir de lo que sueñan ya no sabes si prefieren estar en el sueño o prefieren estar en la realidad? Entonces, es bien interesante, la verdad. Muy interesante esto último que comentas, porque efectivamente hablar de psicología como tal, pues, sí, se dice que la psicología apenas está en pañales, que es muy poco lo que sabemos de la mente humana. Entonces, hablar de la psicología del sueño, pues todavía más complejo, ¿no? Y pensaba en lo que decía Juan Carlos del espacio y me acordé además del miedo, ¿no? Había un eslogan ahí cinematográfico que decía, en el espacio nadie escuchará tus gritos, además, ¿no? Además de no Uh, poder agarrarte de nada, como decías, nadie te va a escuchar, ¿no? Entonces, qué interesante que ese sea tu miedo. Le sigo teniendo más miedo al tiburón de todas formas. Pero bueno, los sueños, antes de ir cerrando esto, simple y sencillamente me gustaría hacer una última aportación. Yo soy un convencido de que en la gran mayoría de los sueños que tenemos, cuando los recordamos, es porque están relacionados en menor o mayor medida con algo que nos aconteció en la realidad. Si tú Ujú. tuviste alguna experiencia, el contacto con alguna persona, es probable que en tu sueño haya una relación con esa realidad. Es muy extraño, pero si uno analiza a profundidad, cuando dice, qué raro estuvo mi sueño. Ah, pero es que la semana pasada me acordé de fulanito o fulanita de tal, que hace 5 años no sabía nada de ella y de pronto aparece en mi sueño. Por ahí podría haber una relación. Ujú. Entonces, casi siempre tienen una conexión con la percepción de la realidad. A mí me da mucha risa cuando dicen tuve un sueño muy raro, porque todos los sueños son en realidad muy raros Sí. y están completamente fuera de la lógica terrenal Ujú. y al mismo tiempo tienen su propia lógica. Me gustaría hacer referencia a un pequeño libro de Humberto Eco que se llama En búsqueda de la lengua perfecta. ¿Por qué decimos que Dios se puede manifestar únicamente a través de los sueños? Porque él hace un análisis de cuál sería el lenguaje adánico. Es decir, ¿con qué idioma le hablaría Dios? Los musulmanes lo dirían, en árabe. Ellos Ujú, no sin tendrían, duda. pero para nosotros en Occidente pues sería raro, en latín, en griego, En arameo. en arameo. ¿Cuál sería ese lenguaje adánico? Bueno, ese es un poco el estudio que intenta hacer Humberto Qué Eco. En interesante. realidad, pues no habría tal, pero el lenguaje simbólico, onírico, es a partir del cual Dios puede manifestarse con nosotros. Pero ustedes, radio escuchas, ¿cómo sueñan cuando sueñan? Vamos a la siguiente sección.
Autor desconocido. Hoy quiero hablarles de los secretos de leer, escribir y soñar. Ay, a ver, dicen que leer es como soñar despierto. Y es que hay algunos autores que verdaderamente nos alteran tanto con sus textos que parece que estamos en medio de una pesadilla. Ay, sí, la asociación entre la lectura y el sueño intenta dar una connotación positiva y es que por lo general a los niños se les lee antes de ir a dormir, antes de meterlos a la cama. Imagino que con la intención de inducirles buenos sueños. De hecho, yo lo hice con mis hijas, mi madre lo hizo conmigo misma y con mis hermanos. Y es que leyendo, el soñador es invitado a imaginar espontáneamente todo lo que le evocan las imágenes de un texto. Podrá escoger este soñador los colores, podrá elegir las texturas, los tonos, los timbres y se irá adentrando en un mundo fantástico y podrá saltar al mundo onírico. Es decir, pasamos de la realidad a la fantasía y de la fantasía pasamos al mundo de los sueños. Podrá tender estos lazos que no estaban más que latentes por ahí, enredados en nudos simbólicos, emotivos o imaginativos, sinceramente insospechados. Semejantes asociaciones son relevantes para la interpretación de los símbolos, pero tenemos que admitir que a menudo son frágiles estas asociaciones, son artificiales y más o menos deformantes, a veces hasta aberrantes, poco fiables. Por un lado, quienes afirman que leer es como soñar, tal vez se refieran a esa capacidad que tienen el lector y el soñador de desafiar la física y estar en dos lados al mismo tiempo, a la vez. Por otro lado, el que escribe está entrando a mundos imaginarios, es decir, inexistentes, de la misma forma en la que el soñador lo hace. No obstante, la síntesis de la actividad psíquica consciente y la inconsciente constituyen la misma esencia de trabajo mental creador, pero no son lo mismo. Un escritor lleva el timón, un soñador no. Una persona lúcida y equilibrada sabe distinguir entre sus deseos, aspiraciones y sus sueños. Entiende cuáles son sus problemas y en dónde está el origen de sus dudas. Sabe distinguir. Un soñador puede entender que está en un mundo onírico, pero hay veces que el sueño es tan real que despertar puede ser un alivio o algo tan agradable como una cubetada helada sobre la espalda. Hay un secreto que se funde entre el leer, escribir y el soñar. No obstante, lo primero es pertinente aclarar que no son lo mismo. El soñador va a buscar todos los recursos de sus sueños en la vasta panoplia de representaciones colectivas que su entorno le proporciona, lo que hace que esté abierta una puerta entre las dos mitades de la vida de la persona y que se hagan intercambios entre el sueño y el mito, entre las funciones personales y las coerciones sociales, entre lo cultural y lo psíquico. El secreto entonces que existe y que lectores, autores y soñadores guardan es que estos tres actos son una manifestación de la comunicación. Un autor quiere tender lazos comunicativos con su lector, quien busca al leer interpretar. Es decir, existe entre ellos dos un puente comunicativo en donde las ideas se irán materializando. El soñador, en cambio, no está tratando de hablar con un tercero. La comunicación que existe entre el lector y el autor habla de dos entes diferentes. En cambio, el soñador está tratando de hablar consigo mismo. Y eso me lleva a preguntarnos, ¿qué tanto nos escuchamos? ¿Qué tanto nos estamos prestando atención? Es decir, si nosotros podemos decir que no recordamos lo que soñamos, quiere decir que tal vez no nos estamos prestando tanta atención. ¿Será entonces que se está tendiendo ese puente? Ustedes, queridos radioescuchas, ¿qué opinan? Conversaciones.
aire. Hemos llegado ya a nuestras conversaciones y cuando desperté, el dinosaurio seguía allí, Monterroso. Augusto. Monterroso. ¿Fue un sueño o fue realidad? Ay, ay, ay. Pues despertó Despertó y el dinosaurio estaba ahí, es decir, lo estaba Fue- soñando también. también. ¿Qué cosa es? Y yo, ese que es el cuento Más más corto. chiquito y el más corto y el más famoso de todos estos cuentos, viene muy al cuento precisamente por toda esta preocupación que hemos tenido de en dónde empieza la realidad y en dónde termina el sueño. Estos estados alterados de conciencia que, como decían ustedes anteriormente, despertamos y empezar a escribir los sueños era una práctica que hacía el paranoico crítico de Salvador Dalí, en donde ese era el método. Quién sabe qué tanto se habrán metido, ¿verdad?, para soñar lo que soñaban, y de repente él empezaba a escribir y de repente él empezaba a producir. Y es que, claro, que el enigma del sueño nos parece una fuente muy interesante de creatividad. Hablabas de Calderón de la Barca. Entonces, decía, qué es más real? ¿Esto que yo creo que es un sueño que estoy padeciendo y que estoy viviendo, o la realidad que no me conmueve en ningún momento? Entonces, ay, carambas, ¿qué es más vida? ¿La del sueño o la de la realidad? Y así como lo pensaba Calderón de la Barca, Woody Allen tiene también a un personaje muy, muy simpático, en donde primero soñaba lo que le iba a pasar al día siguiente, pero si no, o sea, si no lo soñaba, no se hacía realidad. Una cosa hiperloca que tenía Woody Allen, es decir, nos vamos desde el barroco hasta el tiempo contemporáneo y vemos que el sueño sigue siendo todavía una especie de misterio, ¿no? Bueno, pues es Woody Allen siendo Woody Allen, ¿no? Justamente. Exactamente. Y esto que dices me da pie precisamente al comentario que quiero hacer. Quizá, o sea, este momento, ¿no? Esta barrera de qué es real o qué es más real, el sueño o mi verdadera realidad, que incluso aquí podríamos entrar a temática de Matrix, por ejemplo, ¿no? Y empezar a hacer ahí algunas relaciones. Pero lo que yo quería decir sobre ese comentario de Ceci es que a veces incluso los sueños se prestan para acontecer algo, para darnos un contexto o una relación con otra persona que deseamos. Es decir, si alguno de nosotros o algunos de nosotros hemos perdido a un ser querido, un sueño puede ser ese lugar donde te reencuentras con esa persona que a lo mejor ya falleció hace mucho tiempo y puedes platicar con esa persona, puedes verla, puedes convivir. Y si despiertas en ese momento, el sentimiento que vas a tener en ese momento va a ser de no, regrésenme al regresar, sueño, claro. necesito regresar al sueño, quiero seguir en ese sueño. Es decir, uno podría decir, a veces quiero estar más en el sueño que en mi vida, en mi realidad, ¿no? Entonces, es ahí algo ambivalente muy interesante. Todo esto, pues también da pie para contarles aquí, les voy a dar la noticia a ustedes. En este momento estoy escribiendo una novela nueva. Bravo. Llevo muy poquito, pero ya la idea la tengo desarrollada en mente y justamente tiene que ver con los sueños y con la realidad. Por ejemplo, se trata de una pareja, un hombre y una mujer, que primero se conocen en el sueño y se van enamorando poco a poco en los sueños, dentro de los sueños, pero en la realidad nunca se han visto. Wow. Y de pronto un día se van a encontrar en la realidad y él la va a reconocer a ella de inicio, porque no les voy a contar más, pero ella no, ella va a decir, no, yo jamás, ¿qué te pasa? Hazte para allá, no me estás acosando. Y entonces él va a tratar de hacerla ver que ya se conocen, pero por medio de los sueños. Ah, qué padre. Y que lo que va aconteciendo en los sueños, al revés, va a ir teniendo también un eco, una resonancia en la realidad. Entonces, por ahí es la idea general, no les platicaré más, pero es precisamente eso. Y ahí es como podemos ir relacionando literatura también con los sueños. En este libro del dominio de los sueños de Javier Tapia Rodríguez, ahora estoy recordando, lo leí cuando estaba en la universidad, que uno puede intentar trasladarse en espíritu a través del sueño, intentando conscientemente quedarse dormido mientras te trasladas al lugar del destino para poderte encontrar con alguien. El tema de la conciencia e inconsciencia del sueño, porque muchas veces somos conscientes de que estamos soñando y lo podemos disfrutar, y otras veces no somos conscientes y por eso cuando despertamos es un poco extraño. Me quiero remitir a los clásicos y regreso a el Gilgamesh. Cuando uno lee los fragmentos que quedan de las tablillas, es muy constante la situación en la que, sea Gilgamesh, sea Enkidu,
alguien tiene un sueño y el amigo se lo interpreta. En la mayoría de los casos son cuestiones de bendiciones más que de maldiciones, pero es muy interesante cómo desde el origen de la literatura nos fascina el tema de los sueños y tratamos y queremos que otros lo interpreten por nosotros. Y eso ocurre en Gilgamesh, en toda la epopeya, constantemente, o en Enkidu o él tienen un sueño, se repite todo otra vez y luego se da la interpretación que hace el compañero sobre eso. Qué interesante, porque así como para los babilonios, eh, nos cuentas que el sueño puede ser el vehículo de las bendiciones, para la cultura china es todo lo contrario. Para la cultura china, los sueños son la apertura a la parte oscura de la mente. Entonces, a los sueños hay que tenerlos controlados, a los sueños hay que dejarlos en su lugar y no hay que dejarlos que salgan, porque sería algo muy similar a lo que sucede con los griegos de la caja de Pandora. Entonces, a los sueños hay que tenerlos quietecitos, hay que tenerlos cuidaditos y hay que tenerlos guardados para ti, no para ningún tipo de interpretación, porque entonces la interpretación puede ser una maldición. Sí, de acuerdo, aunque sí creo que si uno le rascas, le puede encontrar esa interpretación y eso es lo que a lo mejor hace interesante al sueño. Comparto también lo que dices, pero sí a veces como que queremos nosotros Saber, autocuestionarnos, claro. ¿por qué demonios soñé eso? ¿No? ¿Dónde está esa relación? Y el otro comentario que quiero hacer y que tiene que ver con lo que platicaba Juan Carlos y que me parece muy pertinente para hacer una recomendación, es que por medio de los sueños, quizá nosotros podemos revivir no solamente esta vida, sino para aquellos que creen en diversas vidas, ¿no? Vidas atrás. Y aquí estoy pensando en un libro que me gusta mucho y que les recomiendo, de Brian Weiss, que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Brian Weiss esto es muy interesante, es un psiquiatra judío que originalmente pues profesaba su religión y de pronto a partir de una paciente que tuvo, no recuerdo el nombre en el libro o no me acuerdo incluso si lo menciona, quizá la mantiene en el anonimato, pero a partir de esta mujer, por medio de la hipnosis, ¿no? Ponerte en ese estado de relajación que comentabas hace rato, es que ella empieza a contar todas las vidas que ya ha tenido anteriormente. Y curiosamente hay una conexión que es lo que Brian Weiss va aprendiendo a través de esta paciente. Son relatos reales, ¿no? Que las personas que ya conocimos en otras vidas siempre se nos van a seguir presentando en las siguientes vidas. A lo mejor, por ejemplo, Ceci ahorita, pues es mi amiga, es mi colega, pero a lo mejor en mi vida pasada fue mi mamá, ¿no? O a lo mejor fuiste mi papá, porque no necesariamente Claro. mantienes el género. Entonces siempre vas relacionándote con las mismas personas. De una u otra manera te Qué vuelves a padre. encontrar. Y entonces, pero no solo eso. ¿Por qué se llama muchas vidas, muchos maestros? Porque todas esas personas se vuelven tus maestros. Y se supone que cada vida que tú tienes, algo tienes que aprender al respecto de tus errores para mejorarlo en la siguiente vida que regreses. Y solamente cuando ya aprendiste todo, ya no vas a necesitar regresar a la tierra. Entonces, es una historia muy, muy Qué interesante interesante. basada en todo esto. Y, por ejemplo, ¿cómo moriste, no? Si moriste ahogado, es posiblemente que en la siguiente vida le tengas terror al agua, ¿no? O a un lugar sofocante, porque Ujú. vas a sentir que te mueres. Entonces, hay relaciones, hay conexiones muy Wow, interesantes a partir de todas nuestras vidas. qué Con interesante. razón, Raúl el marino murió mordisqueado por un tiburón. Quiero hacer referencia al libro de los sueños egipcios y a uno de los relatos de un sueño quizá más famosos que hay, que es la historia, si no me equivoco, de José, en la que le interpreta al faraón las 7 vacas gordas con las 7 vacas flacas, cuya interpretación quiere decir que habrá días de sequía y por eso había que, años de sequía, 7, y había por eso que hacer una reserva. Y también quisiera, los griegos extraordinarios en su mitología tienen 3 figuras diferentes que hacen referencia a cosas similares pero no iguales. Primero tenemos a Hipnos, que es no sueño, sino trance, de donde viene la palabra hipnosis, que es este estado de relajación, pero no es el sueño. El sueño es oniris y ambos son hijos de la noche. Eso es bien Qué interesante. padre. Posteriormente, un semidios que es Morfeo será quien inducirá el sueño. Ahora sí, eso que nosotros evocamos mientras estamos dormidos. Y esas son, así como hemos hablado en diferentes momentos de 3 figuras del tiempo,
3 figuras del sueño, Hipnos, Onigis, Morfeo en la mitología griega. Qué maravilla. Imagínense que nosotros tuviéramos la capacidad de meternos a los sueños de alguien y de alguien que tenga ideas loquísimas. Bueno, esa posibilidad la tenemos con el libro Sueños de Franz Kafka. Imagínense nada más meterse a la mente de Kafka y de repente así, bueno, pues Gregorio Samsa despierta, convertido en un insecto, ¿no? Bueno, a Kafka le llamaba mucho la atención todo este tema de los sueños y en este libro se van a reunir todos los textos en el que el autor está narrando algunos de sus sueños. La mayoría de estos sueños están extraídos de sus cartas, de sus diarios, y que de alguna manera las personas que conocen no solamente la metamorfosis, sino todos sus cuentos, van a ver cómo todos estos sueños se van como relacionando con sus cuentos, con sus relatos, con algunas de sus historias, y entonces resulta de que para Kafka el sueño era una fuente de inspiración. Padre, ¿no? Bueno, hay varios autores, ¿no? Que pienso en Borges, por ejemplo, también muchos de sus cuentos y de hecho se han hecho cortometrajes, hay muy buenos cortometrajes de las obras de Borges, tienen que ver con los sueños, con lo que algún individuo soñaba, pero siempre con este tinte surrealista, dramático y catastrófico. ¿No? Hay que decirlo. Hace rato hablabas de Dalí, pues tiene esa tendencia también, por ejemplo, cuando hizo esa comunión con Luis Buñuel en algún momento, ¿no? De sueños, pues valga la redundancia, surrealistas, tal cual, ¿no? Pero yo, ahorita que te estaba escuchando, pienso en algo muy interesante de cómo podemos llevar un sueño también a un guión. Y hay una historia, y por lo menos ahí está la leyenda, muy interesante de cómo a George Lucas se le ocurrió la historia de Star Wars. Por un lado, muchos lo dicen, es la obra de Star Wars está sobre los hombros de Tolkien, del Señor de los Anillos, llevada al espacio, ¿no? Y sí, hay muchos elementos en los que podríamos encontrar esa relación. Pero el propio George Lucas alguna vez dijo que todo se le ocurrió a partir de un sueño en su etapa de universitario, cuando estaba estudiando cine. Y cómo al momento de escribir un guión, él a sus guiones los bautizaba como título, les ponía un número, el 433. Pues ese es su guión. El 312 era otro guión. Y por ahí tenía entonces la historia de un guión que todavía no sabía cómo seguirla. Y resulta que dice que en sus sueños iba viendo a sus compañeros universitarios. Entonces, si había, les pongo un ejemplo, si había un tipo altísimo con el pelo largo y que no hablaba bien, decía que era Chewbacca. Y entonces así se le ocurrió en su sueño, a partir del sueño, extraer a ese compañero. Había, por ejemplo, un compañero de él que tenía asma y que todo el tiempo estaba jalándole acá y que además tenía una sangre muy pesada el tipo, que siempre estaba compitiendo con él para ver quién escribía el mejor guión. Dijo, este es Darth Vader, y lo veía en sus sueños, ¿no? Y el ruidito, el sonido. Entonces, eso puede ser muy interesante, cómo a partir de los sueños, con lo que yo decía hace rato, con la relación contextual y de personas que están a tu alrededor, de pronto lo plasmas en un escrito, que es un guión, y luego lo haces una película y conviertes una franquicia de las más extraordinarias en la historia del cine. Qué maravilla. Sin duda alguna. Voy a regresar a Franz Kafka porque hay un pequeño cuento que se llama Un sueño. Y en este cuento está Joseph K. Para los que conocen a Kafka, Joseph K. es el personaje de El Proceso. Ese pobre señor nunca supo por qué lo procesaban. Y en este sueño, Joseph K. está llegando a un cementerio donde alguien está escribiendo su nombre en la tumba. Es fantástico el sueño. Remitiéndome a los rusos que tanto me gustan, no a Dostoyevsky, que era más realista, él no se va a meter en el tema de los sueños. Iván Goncharov tiene el sueño de Oblomov, que es una especie como de una idea de utopía que viene soñando el personaje. Y finalmente, una cosa impresionante, hace poco se lo confesaba ahí a Raúl, El abismo de Leónidas Andreyev, donde una pareja está regresando en el monte y de repente la niebla y de repente ya no saben si están dormidos o no. Y es el relato terrible de una violación en el que ninguno de los dos personajes sabe en realidad qué pasó, cómo pasó, si lo vivieron o lo soñaron. Es impresionante. ¿Qué le confesaste a Raúl? No, bueno, que estaba leyendo el libro y que me había parecido impresionante el tema de cómo en el abismo se pierden entre el sueño y la realidad. Y bueno,
hablando de sueños también y de grandes, Walter Benjamin recoge textos acerca de los sueños que él tuvo por mucho tiempo y que además estuvieron como dispersos en su obra. A Benjamin le llamó mucho la atención el periodo del romanticismo y se dedicó mucho a hacer crítica del gótico. Pero, ¿por qué? Porque le llamaba mucho la atención todas estas figuras extraordinarias, oscuras, etcétera, y se dedicó también a escribir pues este libro sobre sueños, sobre sus propios sueños y sobre las intrigas que le causaban. Benjamin es una delicia porque estos sueños lo llevaban a tener reflexiones profundas y lo llevaban a estar preguntándose por qué soñaba con sus padres, la premonición de un robo a su casa que tuvo, la idea de mantener en secreto todos estos sueños y de repente dijo, bueno, pues está bien, publiquemos mis sueños, a ver qué tal. Muy bien, muy Interesante, ¿eh? interesante. Pues ya se nos va poco a poco consumiendo esto también, pero me gustaría hacer también una referencia cinematográfica. En este caso, y creo que Juan Carlos la ubica muy bien y me parece que te gusta, Más allá de los sueños. Una película extraordinaria con Robin Williams, ¿no? Ese gran actor que era polifacético, sin lugar a dudas, lo mismo podía ser cómico que dramático. Y justamente aquí tenemos una historia muy interesante que se llama, el título es muy interesante, Más allá de los sueños. Aparentemente tenemos la historia de una pareja completamente normal con sus dos hijos. De pronto viene la pérdida en un accidente de los dos hijos, ¿no? Imagínense el dolor de padre, pero algunos años después, él mismo pierde también la vida, ¿no? Y entonces, todas esas construcciones, todos esos sueños que él había idealizado junto con su esposa para su familia, ¿no? Una casa, la esposa le gustaba pintar, entonces tener su propia galería de pinturas, todo aquello con lo que vamos soñando de pronto se ve ¡paz! Bloqueado. Pero lo chistoso es que Robin Williams, el personaje, al morir, se ve dentro de una de las pinturas de su propia esposa. ¡Ah, qué padre! ¿No? Y ahí está, y entonces, por ejemplo, si se cae en un charco de agua, sí, pero es pintura azul, y las flores son de pintura, entonces es muy interesante porque toda la película es un lienzo, pero también lo que yo platicaba hace rato, de que nos relacionamos con personas cercanas a nuestro alrededor de nuestros sueños, incluso lo que dije de Brian Weiss, de las vidas pasadas, pues tiene que ver también aquí porque el personaje de Cuba Gooding Jr., ¿no? Este actor de raza negra, resulta que había sido el mentor profesor de medicina hace muchos años atrás de Robin Williams y se lo vuelve a encontrar ahí en la muerte. Entonces, es una historia muy interesante entre la combinación de lo real, de los sueños, de cómo regresar a la vida real. Hay un mundo fantástico ahí, se la recomiendo muchísimo. Bien, nada más hacer mención de Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, quizás su comedia más famosa. Primero Sueño, Sor Juana Inés de la Cruz. Dicen que fue el único que escribió por gusto, que fue un homenaje a Luis de Góngora, tiene 975 versos. Y haciendo referencias cinematográficas, no se pierdan Noé, de Aronofsky, Waking Life, Despertando a la Vida, Inception, Sueños Eléctricos, es una serie que pueden encontrar en Amazon Prime sobre los cuentos de Philip K. Dick, y Estados Alterados, también sería otra película recomendable que tiene relación con esto. Despedimos el programa. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Yo agradezco a Luis Alberto Carmona y Arani Sánchez que hagan posible la creación de este guión. Agradecemos también en la edición a Daniela Muñoz, Carla Ángeles y Jocelyn Cabrera que nos apoyan en cada uno de los programas. Yo soy Raúl Sanz, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Y un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Inés Rendón, Valeria Martínez, Brandon Hurley, Sofía Aranca, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. En un mundo tan singular, que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. La vida es sueño, Calderón de la Barca.